Bien, comenzaremos entonces la unidad número 4 y para ello nos hace falta que versa sobre el primer principio de la termodinámica, ¿no? Pero para ello deberíamos hablar de la forma en que se transfiere la energía en los distintos sistemas. Ya habíamos definido energía en su definición general cuando habíamos hablado acerca de esa alegoría de Feynman. ¿Se acuerda? ¿Cómo se definía la energía? Pregunto. ¿Recuerdan? La capacidad para realizar un trabajo. Era la concepción más antigua de energía, ¿verdad? Había otra forma de definirla. ¿Quién se acuerda? ¿Quiere decir que si no hay trabajo no hay energía? Pregunto. Porque de acuerdo a esa versión, Sí, puede haber a través de calor también, por ejemplo, profe. claro, perfecto, solamente de calor y trabajo. No, No hay también de otro luz. tipo. Claro, Claro. hay un sinnúmero de formas en que se manifiesta la energía, ¿verdad? ¿Y cómo habíamos definido entonces energía? Capacidad que tenía un cuerpo solamente de realizar trabajo. Habíamos dicho que era la capacidad que tenía para producir algún cambio. ¿Mm? Eso es energía. No solamente en su forma más tradicional de calor y trabajo, que son las más usuales dentro de lo que sería la termodinámica clásica, pero la energía en sí es esa capacidad que tiene un determinado cuerpo de producir cambio en sí mismo o con respecto al medio en el que está inserto, ¿verdad? Bien, ahora veríamos cómo puede intercambiar energía un determinado sistema. Ya habíamos dicho que el sistema estaba conformado por una porción de sustancia, de materia, que lo separaba del universo, del entorno a través de su frontera. Y vamos a ver ahora, a través de esa frontera, cómo puede llegar a interrelacionarse con ese universo mediante el traspaso de energía. Veríamos también su convención de signos, cuando es positivo, cuando es negativo, qué tipos de trabajo existen. Y allí ya más o menos estaríamos concluyendo el tema, por lo menos, del día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver también en la unidad número 4 lo que se da en llamar trabajo de fronteras móviles. Vamos a ver también la energía transferida mediante calor, como recién lo dijo su compañero. También su convención de signo, ese convenio de signo, esa convención de signo que se toma en función de qué y para qué y cómo lo haríamos. Para terminar conceptualizando y teniendo en cuenta la primera ley de la termodinámica, ¿no? Que termina con esa expresión del balance de energía para sistemas cerrados y para sistemas abiertos. Y cuando veamos los sistemas abiertos y algunos de sus dispositivos de ingeniería, estaríamos concluyendo la unidad 4 y por ende, de esa manera, ya poder tomarle el primer parcial. Bien, están viendo ustedes ahora la pantalla, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Bueno, se cambia, ¿cierto? O no se cambia. Sí, profe, funciona. ¿Lo ven bien ahí o quieren que le ponga pantalla completa, como ustedes quieran? Yo creo que está bien. Vamos, Sí se ve bien, profe. ¿Ah? ¿Cómo dice? No le escuché. No, digo que se ve bien, que Sí, no sí, hace falta la pantalla completa.
Ah, ¿quieren ver pantalla completa? A ver. ¿Se ve mejor allí? Bueno, lo importante es que se cambie. Cambia, ¿verdad? ¿Para ustedes también? Sí, sí, profe. Porque había un tiempo en que no cambiaba. Bien, entonces diríamos que esa parte importante de la mayoría de las acciones que desarrollamos cotidianamente tienen que ver con la energía. Vamos a ver que nuestra calidad de vida aumentó notoriamente con el uso de la energía eléctrica. Por lo tanto, tendríamos una gran cantidad de electrodomésticos y una gran cantidad de herramientas que hacen toda nuestra labor mucho más sencilla. El hecho de estar conectados ahora también es parte sustancial del uso de la energía y su disponibilidad, ¿no? Es muy importante comprender bien de dónde proviene, cuáles son las fuentes energéticas y cómo puede llegar a convertirse, a transformarse en una y otra de las formas de energía más corrientes. Esas formas de energía, como les dije, es numerosa. Hay varias formas, varias manifestaciones de la energía que puede ser a través de la térmica, la mecánica, la eléctrica, la química, nuclear. Inclusive la masa, cuando circula a través de un sistema abierto, se considera también como una de las formas de recibir y entregar energía de los sistemas. En este caso, sistemas de tipo abierto, ¿no? Los sistemas de tipo cerrado, cuando tienen una masa fija, se pueden transformar en dos notorias formas de tipificación de esa energía, que sería a través de calor y trabajo, ya que la masa no circularía porque estaría cerrado, definido por un determinado recinto, ese sistema. Esa transferencia de energía desde o hacia este sistema a través del calor, que lo hace con su fuerza fundamental y motriz, que es la diferencia finita de temperatura, y el trabajo lo que ocasiona son fuerzas que actúan a través de una determinada distancia, con el cual es lo que hace rato definía su compañero, una de las formas de definir lo que era la energía, ¿no? La capacidad de este sistema de actuar en una fuerza o con una fuerza o a través de una fuerza en una determinada distancia, que a su vez también tenemos que dar la dirección, ¿no? Por eso la convención de signos, hacia dónde y hacia qué dirección se dirige esta fuerza, por lo tanto el trabajo, y veríamos quién hace trabajo o sobre a quién se le realiza trabajo, o si el sistema entrega o si el sistema recibe. Los volúmenes de control, la energía se puede transferir a través de lo que se le da en llamar el trabajo de circulación, ¿verdad? Ya vamos a ver que las tres formas fundamentales de entrega de trabajo en los fluidos, que veríamos haciendo el estudio de un determinado fluido que pasaría a través de un conducto, vamos a ver que puede ser el trabajo de expansión, cuando se expande un determinado gas dentro de un cilindro, cuyo trabajo está representado por el producto de la presión por la variación de volumen. También hablaríamos de trabajo de flujo, que es un trabajo debido al movimiento del fluido dentro de un determinado conducto. Y por último, tendríamos que hablar de trabajo de circulación, cuando estamos hablando de estos volúmenes de control o de estos dispositivos que se usan mucho en ingeniería, que veríamos en la materia del año que viene, serían máquinas térmicas, lo cual no solamente tiene en cuenta ese trabajo de expansión, sino también el trabajo que ocasionaría una determinada masa para el ingreso a ese volumen de control y el trabajo para que se gasta, en este caso, para expulsar
esa misma cantidad en volumen de ese sistema. Quiere decir entonces que tenemos que distinguir tres trabajos fundamentales: trabajo de expansión, trabajo de flujo, trabajo de circulación. Circulación, quiero que lo tengan en cuenta, aquel como el trabajo de entrada y salida de un determinado volumen de control, más el trabajo de expansión en el mismo dispositivo, en la misma máquina, en el mismo volumen que se está desarrollando. Y el trabajo de flujo es solamente el trabajo debido al movimiento dentro de un conducto, sin llegar a tener en cuenta. Disculpe, profe. Sí, te escucho. O lo que usted está diciendo en este momento, por lo tratado de ir siguiendo, no está en la diapositiva que estamos viendo o no se cambió, no sé. No, le estoy haciendo la introducción. Todavía Ah, no lo perfecto. cambié. Por eso estamos hablando de energía y los distintos tipos de energía que vamos a ver en esta bolilla. Y le estaba haciendo ver, ahí van a ver ustedes en la transparencia, las distintas formas de energía: térmica, mecánica, eléctrica, química y nuclear. Y van a ver ustedes que tenemos el sistema cerrado y sistema que se le llama abierto o de volumen de control, ¿cierto? Le estaba diciendo que en un sistema de cerrado el trabajo por excelencia es el de expansión, que es el presión por diferencial de volumen, cuando un pistón se expande dentro del cilindro. Y mientras que los otros dos generalmente los tomamos en un volumen de control, que sería el trabajo de flujo y el trabajo de circulación. Eso le estaba dando como forma introductoria, ¿sí? ¿Me entendieron eso, verdad? Porque acá están los aspectos generales. Yo le estaba dando de lo general a lo particular, para luego volver a lo particular en cada uno de los temas que vamos a ver, inclusive hasta algunos dispositivos de ingeniería en la finalización de la unidad número 4. ¿Sí? ¿Se entendió? Es como para darle en pantallazo de todo lo que veríamos en la unidad número 4, que va a estar distribuida por lo menos en tres clases fácil para terminar la unidad. Es una de las unidades más importantes de la termodinámica, por eso la doy distribuida con tiempo para que ustedes puedan ir estudiándola y comprendiéndola, al igual que la segunda, que es el segundo principio de la termodinámica, también son las unidades más importantes. Bien, ahora veríamos cómo se obtendría una expresión general también del primer principio, teniendo en cuenta lo que en sí vamos a denominar la conservación de esa energía, porque uno de los fundamentos, uno de los pilares de la naturaleza y por ende de la termodinámica es sostener este principio que hasta la actualidad no se ha refutado, por eso es una ley, el principio, que toda energía no se pierde, sino se transforma, ¿verdad? Y se transforma en otro tipo de energía. Por eso era la importancia de aquella alegoría que yo le había leído, de la definición de ingeniería, de energía, perdón, donde podían ver ustedes que había distintas formas en las que se podía presentar mediante aquellos cubos del niño jugar. Y es lo que vamos a ir desmenuzando a través del primer principio y el segundo principio, y les voy a dar nociones del tercer principio, a pesar de que la planificación, los contenidos mínimos no me lo piden, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles son las formas de energía por excelencia que existen? Una de ellas, ya habíamos dicho, era la térmica, la mecánica, la cinética, potencial eléctrica, y aquella que está teniendo en cuenta la velocidad con respecto a un punto fijo, le vamos a llamar energía cinética. Aquella que tiene en cuenta, ya lo vamos a ver en particular, no sea un problema, aquella que tiene en cuenta una referencia con respecto a una cota, la energía potencial, la que tiene una diferencia de potencial eléctrico, energía eléctrica, aquellos que tienen diferencia de magnetismo en su polo, la magnética, aquella cuya fuerza fundamental es la energía de Gibbs o la energía de reacción química, la energía química, y por ende
la desintegración de los núcleos, una energía nuclear, que es uno de los últimos tipos de energía que más se está utilizando ahora con determinados reactores nucleares que inclusive son de uso continuo. Eso quiere decir que prácticamente no cesan en la producción de energía. Esa cantidad de energía la podemos expresar en su forma general como E total, o si no, expresada por unidad de masa, si la dividimos en su masa, que quedaría expresado como E, que viene dado en kilojoule sobre kilogramo masa, ¿no? Este análisis es importante de tener en cuenta de la energía en sus distintas formas, y analizaríamos desde dos puntos de vista fundamentales, que también es la división que toma la misma termodinámica, que sería la macroscópica, en aquellas que tienen una referencia exterior y que necesitan un marco mucho más amplio, ¿verdad? Y macroscópicamente, teniendo en cuenta este marco y este macro identificación, las fundamentales son las que se tienen en cuenta la cinética, que proviene de la velocidad con respecto a un punto, y la potencial, que como les dije también es respecto de una cota, la variación en altura. Y desde el punto de vista microscópica, tendríamos todas aquellas formas muy pequeñitas de la variación de energía, que muchas veces se toman en unidades hasta, diríamos, moleculares, o de partículas muy pequeñas, partículas elementales que se dan a llamar, y que desde el punto de vista de la termodinámica estadística, ¿verdad?, que estudia todo este tipo, todas estas formas de energía de elementos muy pequeñitos, y serían sistemas muy chiquitos, que serían las partículas. Y nosotros utilizaríamos de ello un concepto fundamental que, si bien es cierto, mal llamado energía interna, que es, ¿por qué mal llamado? Ya vamos a definir bien, o ya definimos, mejor dicho, bien lo que era energía propiamente dicha, que era un elemento o un valor de frontera, mientras que la energía, habíamos dicho, la energía interna dependía de la temperatura, y si depende de la temperatura, sería una variable de estado más que de frontera, ¿verdad? Generalmente los valores de energía, los estudios que se hacen sobre las energías, es en función de la frontera, porque es una variable de frontera que va a depender del proceso y no del estado. Por eso les digo que energía interna, por allí es mal llamada energía interna, porque más bien energía interna es un concepto o mejor dicho, es una variable de estado, ¿sí? Pero tomamos ese concepto de la energía microscópica de esas moléculas que habíamos visto, que se movían en un movimiento browniano dentro de un determinado espacio del sistema, y que considerábamos distintas formas en que podría llegar a actuar esa molécula, y la simbolizábamos con energía interna, con esa energía aleatoria que tiene en ese movimiento aleatorio de las moléculas, y esa energía interna, sumado al trabajo de expansión, también nos define otra variable, otra variable de estado que se llama entalpía, y que viene a ser una suma de la energía interna más el producto de la presión por el volumen. Ya habíamos visto que, o recién le hablé del trabajo que producía el trabajo de flujo y entonces la energía interna más el trabajo de flujo, definiríamos lo que habíamos dado en llamar entalpía, que también se confunde con energía, y la entalpía no es una energía, sino una variable de estado. Haciendo este tipo de aclaración en cuanto a lo macroscópico y a lo microscópico, vamos a considerar las principales formas de presentación de la energía. En este caso,
Vemos la energía macroscópica, ¿verdad? Que está relacionado con el movimiento. Y ese movimiento que tiene con respecto a un punto, a un valor de referencia, va a influenciar sobre una determinada masa y que en su caso particular lo podemos tomar como el producto de la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Si ustedes analizan las unidades, van a ver que queda en kilojoule, y si lo referimos a unidad de masa, lógicamente lo tendríamos que estar dividiendo en la masa, desaparece, se simplifica y queda como la velocidad al cuadrado sobre 2, y que queda expresado en kilojoule por kilogramo. ¿Ustedes tienen alguna duda? Me van interrumpiendo porque yo me embalo y me voy, ¿eh? Así que les pediría, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me lo expresan y paro, puedo volver, porque lo importante es que ustedes entiendan los principios fundamentales de la energía, porque en realidad de eso se trata. Bien, no sé si ustedes tratan de identificar esa energía macroscópica que está dado con algunos valores de referencia, como les dije, que es la energía cinética, la energía potencial, y que son las más utilizadas en los sistemas macroscópicos, los sistemas más grandes que utilizan las formas de transformación de energía. Mientras que si le hacemos un zoom y lo vemos con lupa, serían la termodinámica estadística, que ven las partículas y las micropartículas. La energía en sí, como les dije, si se toma un punto de referencia en el valor de su cota, vamos a ver que está medido justamente por la masa, la gravedad del lugar y la altura, ¿verdad? Como ven, es como si fuese una fuerza por la altura, porque la masa por la gravedad sería el peso en realidad, ¿verdad? Y se puede simbolizar también de manera unitaria por unidad de masa, dividiendo la masa, y nos quedaría la gravedad del lugar o la aceleración gravitacional del lugar por esa altura con respecto al centro de gravedad del sistema, teniendo en cuenta, como les dije, un marco referencial, un punto de referencia. Ahora, si tenemos en cuenta que tanto el efecto, como habíamos dicho recién, magnético, eléctrico, de tensión superficial o alguna otra forma de energía que pudiera estar alterando el sistema, son insignificantes o tienden a cero, que se ignorarían, la expresión fundamental del tipo de energía E va a estar dada por la suma, fíjense ustedes, de la energía interna, que ya no había definido don Prescott Joule, la energía cinética y la energía potencial. Colocado cada uno con sus valores, m por velocidad al cuadrado sobre 2, m por g por z, las unidades fundamentales en kilojoule. Si lo expresamos en función de la masa, quedaría en kilojoule por kilogramo, y de esa manera tendríamos una ecuación general que nos va a determinar el valor de la energía, ya sea en forma general o en forma de masa unitaria. Fíjense ustedes cómo todos tienen la misma unidad, ¿sí? Eso es importante que lo puedan tener en cuenta, que todos van a terminar con el mismo valor de unidad, ¿sí? Ustedes ven, por ejemplo, en lo que sería la parte de la energía potencial. ¿Cómo quedaría transformado el sistema de unidades? ¿Lo ven ustedes a eso? Fíjense que queda o la misma energía cinética.
una velocidad al cuadrado, ¿cómo quedaría? Metro al cuadrado por segundo cuadrado, ¿verdad? Lo cual, ¿qué representaría? Representaría esa velocidad que se está moviendo en un determinado momento, dice al cuadrado sobre el segundo cuadrado. ¿Cómo definían ustedes un joule? ¿Recuerdan? ¿A qué era igual un joule? Newton por metro. ¿Y el newton por metro a qué era igual? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Si yo lo estoy haciendo por unidad de masa o por kilo, fíjense que lo tengo que multiplicar por kilo que viene la masa, ¿verdad? Entonces les queda metro cuadrado por kilo sobre segundo cuadrado. Si esto yo lo desdoblo, queda kilo por metro, el metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Kilogrammetro por segundo cuadrado, ¿qué es? Kilojoule por cada metro, que es unidad de energía, ¿verdad? Y luego lo puedo dividir en los kilogramos y me queda kilojoule. ¿No es joule, profe? Joule, sí, es joule, perdón, sí, es joule. Bien, me queda en joule. Y ahora eso estamos hablando de la energía cinética. Vamos a la energía potencial. ¿Cómo sería la energía potencial en este caso? Estamos hablando de una determinada presión, ¿verdad? Esa gravedad, que con la masa va a ser un peso, que a su vez va a ser una presión, ¿cómo lo puedo transformar? A ver si alguien tiene la mente abierta ahora. Pregunto. El sistema de unidades. Charlamos un poco y no hablo tanto yo. ¿Cómo lo Sería puedo kilogramo transformar? por metro sobre segundo al cuadrado por metro. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro. Bien, ¿y qué unidades serían? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado newton y newton por ¿Cómo metro joule. expresa la gravedad? Metro sobre segundo al cuadrado. Bien. ¿Y la altura? El metro, ¿verdad? Fíjense que tenemos las mismas unidades de que veíamos recién, la energía cinética. Bien. Entonces, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿qué es? Newton. Un newton. ¿Por metro? Newton por metro. Joule. Joule, ¿no es? Joule. Kilómetro por metro es un joule, ¿verdad? Y quedamos en la misma unidad que recién. ¿Estamos? ¿Y la otra forma de energía? ¿Qué unidades tiene? Y bueno, la energía interna generalmente la expresamos en joule directamente. ¿Estamos? No veo que estén muy convencidos. ¿Por qué no están tan con Newton por metro? ¿Qué es? Joule, profe. Joule. Y bueno, ¿por qué no me dicen kilogramos por metro sobre segundo? ¿Qué es? Newton. Newton. Bien. Por metro, joule. Y si lo quisiéramos trabajar en unidades de potencia, ¿qué me hace falta? Tiempo. Bien. ¿Y cómo introduzco el tiempo? En un sistema cerrado, ¿lo puedo? No. En los sistemas abiertos tengo que introducir el concepto de flujo másico. Y el flujo másico, esta M con un puntito que aparece, eso lo vamos a ver, por eso le estoy redondeando la idea de toda la bolilla. Es kilo por segundo. Entonces, allí aparece, va a quedar newton sobre segundo,
que va a ser la potencia en determinada longitud, potencias por metro, expresado en vatios, ¿cierto? Bueno, si viene en kilojoules sería kilovatio por cada unidad de metro que se desarrolla este flujo. Bien. ¿Han entendido? Fíjense cómo cada una de las ecuaciones que están distribuidas en tres términos fundamentales de la ecuación de energía tienen la misma unidad. La energía interna, que viene medida directamente en joule o en kilojoule. La energía cinética, que queda como metros sobre cuadrado sobre segundo cuadrado, que desdoblándola quedaría kilogramos sobre segundo cuadrado, que no es otra cosa que Newton por metro, me queda en joule, ¿verdad? Y la energía potencial, que también aplicándole el concepto a cada uno de los términos, la masa en kilogramo masa, la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo cuadrado y la altura en metro, vamos a ver que conjugando todo también me queda un kilogramo sobre segundo cuadrado, que no es otra cosa que Newton, multiplicado por metro nos queda en joule, ¿verdad? Bien. Y si lo queremos expresar por cada unidad de masa, que sería en este caso como E minúscula, lo tengo que dividir en la masa, en M. Fíjense cómo en la ecuación de E mayúscula hacia E minúscula, lo único que difiere es en la masa. Y van a ver que en la bibliografía U mayúscula pasa a ser U minúscula y la E cinética en mayúscula pasa a ser E minúscula y lo mismo como la energía potencial. ¿Por qué? Porque está expresada por kilogramo. Eso lo van a encontrar en la mayoría de la bibliografía que lo expresan de esa manera, tanto en el Engels-Volz, en el Schapug, en el Faire, en todos los libros que ustedes puedan consultar determinados. Bien. Profe, ¿Alguna duda? Sí, dígame. ¿cuáles son esos efectos magnéticos que son, o sea, Y que los dice efectos ahí que no? magnéticos fundamentales son cuando te pones muy, por ejemplo, si estás muy rodeado de elementos pesados. ¿Por qué? Porque la gravedad, ¿qué es en realidad la gravedad? ¿Vieron ustedes que entre dos cuerpos existe una atracción, verdad? Esa atracción que se simboliza con una fuerza. Entre ellos hay una fuerza como que uno está trayendo al otro y así uno con respecto al otro. Inclusive esa fuerza se está estudiando ahora que son partículas, micropartículas que le llaman gravitrón. Miren hasta dónde está llegando el estudio. Bueno, pero si esos dos cuerpos tienen el mismo tamaño, la fuerza de atracción es exactamente igual y se mantiene relativamente igual. Pero ¿qué pasa si un cuerpo es como el de la Tierra, con una masa tremendamente infinita, con respecto a un cuerpo? ¿Por qué no con respecto a nuestro cuerpo? La fuerza de atracción de la Tierra es mucho mayor, ¿verdad? Es esa fuerza de atracción es la que produce lo que sería la fuerza de gravedad. Bien, vamos a ver el punto de vista del magnetismo. ¿Qué pasa si yo tengo en estos polos, sobre todo que tienen un núcleo de una determinada cantidad de energía a su interior, se dice que hay flujos magnéticos alrededor del mismo? Lógicamente de donde salen es el norte, de donde entra el sur, produciéndose lo que son los polos magnéticos, ¿verdad? Es decir, si yo tengo cuerpos con una determinada capacidad de tener energía en su interior, van a producir campos magnéticos. Ustedes saben y tienen que haber visto en algunas materias de ustedes que el electroimán se produce a través de incluirle energía al interior de un hierro y van a ver cómo actúan esas líneas de fuerza, que es un campo magnético, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando
el cuerpo es muy pequeño con respecto al grandísimo campo magnético, es insignificante con respecto al cuerpo y no lo tenemos en cuenta. O cuando el potencial es muy pequeñito que no permite la circulación de electrones, entonces el campo eléctrico también no es tan fuerte como para hacer circular esas partículas y lo despreciamos. Ahora bien, si yo tengo una gran tensión aplicada al sistema y una gran masa con energía que está produciendo un gran campo, sí lo tendré que tener en cuenta. Pero en la mayoría de los usos en termodinámica clásica, estos efectos no es que no existan, son despreciables, son insignificativos, no se tienen en cuenta para estos casos. Pero si yo estoy estudiando un electroimán, un campo eléctrico, y sí, lo tendría que tener en cuenta, porque justamente son fuerza y energía interior que tienen en su cuerpo, que van a producir el magnetismo de una envergadura considerable. ¿Se entiende? No es que no existan, sino que para el estudio macroscópico de innumerables cantidad de elementos y de sistemas en la termodinámica clásica, no tiene mayor influencia por los valores, inclusive numéricos, que se obtienen de los distintos cálculos que se dan. Son tan poquita la variación que produce que son insignificantes. Por ejemplo, para un motor térmico, una turbina, un compresor, hasta que le ponga cerca un electroimán, que podría ser, por ejemplo, un burro de arranque en los automóviles, ¿tiene alguna influencia sobre el sistema térmico del motor? Aunque accione usted el encendido del arranque, aún andando el motor, no tiene mayor significancia para los valores de energía que se están manejando. Y la energía interna estamos hablando significativamente para aquellos gases ideales que lo estudiamos haciendo una salvedad dentro de un pistón, digo, un cilindro adentro con un pistón, para tener en cuenta este tipo de energía. ¿Se entiende, chicos? Estamos, profe. Gracias, profe. Bien. Energía mecánica es una de las más importantes en el estudio del tipo de energía, porque es la que se puede convertir completamente en trabajo. Habíamos dicho que aquella fuerza que en un determinado espacio y con una determinada dirección actuaba en un dispositivo mecánico nos podía entregar trabajo. Esa forma muy particular de energía de obtención de trabajo es lo que se le da en llamar la energía propiamente dicha energía mecánica, ¿verdad? Y que es una de las formas de, juntamente, la energía mecánica, juntamente con la cinética y la potencial, las que más se encuentran en la vida cotidiana y de uso común en la mayoría de las veces, ¿sí? Esos tipos de energía mecánica, cinética y potencial van a ver ustedes que más allá del primer principio que dijimos que todas ellas pueden transformarse de una u otra forma hacia una u otra forma respectivamente, es decir, el trabajo lo puedo transformar en calor, por ejemplo, pero no el calor en trabajo, eso se llama ya la calidad de la energía y vamos a estar hablando ya de la segunda ley. Fíjense ustedes que el primer principio nos habla de esa transformación de la energía en una u otra forma de la energía de mayor uso. Pero no me está diciendo la calidad o la forma de obtener, como les ponía el ejemplo, de calor a trabajo. Yo no podría obtener el 100% de calor en trabajo. ¿Qué le dice la intuición? ¿Por qué no lo podría obtener? ¿Qué piensan ustedes? Siempre hay pérdidas por otro medio, digamos. Perfecto. ¿Y qué significa pérdida? Parte del calor se pierde, por ejemplo, calentando componentes en los cuales no se aprovecha como trabajo. La energía toma otra forma, no la esperada. Bien. ¿Y la aprovecho en trabajo? No.
ahí es donde se pierde la calidad de la energía. ¿Mm? Fíjense ustedes, si yo todo el calor del combustible lo transformo en trabajo, sería el 100% de eficiencia, ¿cierto? Pero no todo el calor, sino que se pierde. Y ahí viene la segunda ley, que nos va a hablar de la calidad y no de la cantidad. Y cómo se transformó. ¿Se entiende? Esa energía mecánica de un determinado fluido en movimiento por unidad de masa, entonces, también la puedo expresar, fíjense ustedes, dice presión sobre gravedad. ¿Por qué será presión sobre gravedad? ¿De dónde vendrá esa ecuación? ¿Por qué puedo yo asegurar eso? Si la energía cinética se sigue manteniendo de la misma forma, a través de la velocidad al cuadrado sobre 2, y ahora yo tengo que, bueno, la energía potencial con respecto a la z, la cota, la altura, pero ahora yo tengo que, en un determinado fluido en movimiento, lo que era esa energía interna que hablábamos, se ha transformado en P sobre ρ. ¿Por qué será P sobre ρ? ¿Qué opinan ustedes? Rho en ese caso es la densidad, profe. Claro, puede ser también considerada como peso específico, ¿no? Pero bueno, ¿por qué ρ la densidad? ¿Cómo se definía la densidad? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen, perfecto. Pero a su vez, si yo tengo en cuenta que esa densidad de un determinado flujo, porque estamos hablando de energía mecánica de un fluido en movimiento, pasa a través de una sección A, por ejemplo, ¿sí? Esa sección A, que sería el área transversal perpendicular al movimiento del fluido, se va a mover a través de una velocidad, ¿verdad? ¿Qué va a pasar a través de esa sección? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Esa velocidad que pasa ese fluido a través, en forma perpendicular. Hagamos la idea que siempre es perpendicular, que los vectores van perpendicular a la sección. Me va a definir lo que se dan llamar el flujo, ¿verdad? O caudal. El caudal, que sería la velocidad promedio de las partículas o la velocidad promedio de ese fluido con respecto a la sección. Si la multiplico por la densidad, ¿qué voy a tener? Y hagamos un análisis dimensional. La densidad que viene medida en kilo o en masa, supongamos que sea kilo por metro cúbico. El área que tiene metro cuadrado. Y el caudal que viene dado, en este caso, metro por segundo. Entonces, yo puedo expresar todo en función de estas unidades, simplificando de la masa, perdón, los metros, porque me quedan metro cúbico sobre metro cúbico, me quedan kilos por segundo. ¿Y qué sería kilos por segundo? Y no sería otra cosa que ese flujo másico. ¿Mm? Ese flujo másico que vendría a mover una determinada partícula a través de esa energía Disculpe, que lo profe. hace circular por el ducto, por el conducto. Sí, dígame. ¿Podría rehacer lo que hizo, digamos, pero escribiéndolo? Porque en el aire me perdí. Ah, bueno, a ver. ¿Y a dónde lo escribo? No tengo la tablet que todo el mundo tiene. Lo que le estoy queriendo decir, o le estoy definiendo, no se hagan problema que esto lo vamos a ver en la segunda mitad de la unidad, ¿no? Le estoy tirando los parámetros generales, que es el concepto de flujo másico, que en definitiva el flujo másico es el producto de la densidad, ¿sí? Por el caudal. Tómenlo a eso como idea. En función de ello, es que podríamos nosotros
hacer el estudio muy particular de dónde proviene el producto, o mejor dicho, en este 1 sobre ρ, que era la inversa de la densidad, que era volumen específico, ¿verdad? Y P por B, que es en este término, chicos, miren. 1 sobre densidad era la inversa de volumen específico, ¿verdad? Y la presión por volumen específico, ¿qué trabajo definiría? El trabajo de flujo, justamente. Que si yo lo quiero expresar en sistemas abiertos, aparece el flujo másico, que es la masa con puntito. A ver, ¿cómo podría hacer para... La pizarra no me van a ver si yo lo veo, está muy lejos, la tengo como a 3 metros. Pero si yo tengo, ¿cómo le puedo hacer llegar la ecuación? Miren, si yo tengo una determinada, a ver si lo tengo más adelante, no lo tengo, ya viene expresado como que lo supieran. Yo se lo doy porque me parece que no lo dominan, por eso siempre lo doy. Pero ¿qué significa la masa con un puntito? Porque acá está muy traída de los pelos y ya le coloca que la energía por unidad de tiempo lo toma como el flujo másico. ¿Pero por qué? Justamente por lo que yo le estoy explicando. Si ustedes tienen en cuenta que esa partícula o esas partículas circulan a través de un conducto y el conducto a su vez tiene una velocidad, ¿me van siguiendo? Las partículas en el conducto tienen una velocidad. Esa velocidad pasan a través de una sección que es perpendicular. Esa velocidad por esa sección me dan lo que se define o se dan definir el caudal, que está medido en metros sobre segundo. Si ahora yo tengo en cuenta... Disculpe, profe. Sí, ¿Caudal no es metro cúbico sobre segundo? sí, perdón, metro cúbico sobre segundo. Sí, tienes razón. Y si ahora yo tengo en cuenta que no es solamente una partícula, sino son varias partículas, entonces va a estar en función de la densidad, ¿verdad? Entonces lo tengo, es directamente proporcional a la densidad. Cuanto más partículas pasen a través de la sección, mayor energía, mayor movimiento va a expresar ese fluido. ¿Y la densidad cómo se mide? En kilogramos masa sobre metro cúbico. ¿Me van siguiendo? Yo lo estoy haciendo en papel. Por eso quiero que ustedes también lo sigan. Y va a quedar el producto de kilo por metro cúbico por el caudal, que era metro cúbico sobre segundo. Metro cúbico con metro cúbico se me simplifica y queda kilos por segundo, que ahí sí se justifica la masa con el puntito arriba, que sería el flujo másico, que intervendría el tiempo. Entonces, dicho esto, la ecuación de arriba está medido en kilojoule. ¿Y la ecuación de abajo? ¿En qué unidad estaría medida? Si lo kilogramos sobre Kilojoules sobre kilogramos sería, ¿no? Kilojoule por segundo, ¿no es, profe? Ajá. ¿Y kilojoule por segundo qué es? Watt, la potencia. Y Kilowatts. te has Kilowatt. olvidado los kilos de la masa. Kilowatt. No, es vatios sobre segundo por kilo masa. ¿Qué quiere decir eso? Que la unidad de masa que tú estás haciendo estudio en el flujo másico dan un vatio. En definitiva, profe. ¿es energía de qué? Perdón, ¿es unidad de qué? De potencia.
Entonces, cuando ustedes tengan la ecuación expresada en esta forma, es solamente unidades de energía. Mientras si tienen la energía con el puntito, energía mecánica estamos hablando, ¿eh? Fíjense que en la energía mecánica les desapareció la energía interna, le apareció este cociente de presión sobre densidad, que es lo mismo colocar el producto de la presión por volumen en energía mecánica, que luego lo puedo expresar como un flujo a través de una tubería por metro, por kilo, y me da en unidades de potencia. Uno me da en kilojoule, unidades de energía, y el otro me da unidades de energía en el tiempo por cada unidad de masa, es decir, unidades de potencia por cada unidad de masa. ¿Me van entendiendo? De todos modos, vamos a volver a ver eso, ¿eh? No se hagan problemas. Profe, Sí, el último término de Z es una cota, que claro, es una cota, sí, es la energía potencial. Sí, señor, sí, ¿por qué? Quedaría metro sobre segundo al cuadrado por metro. Si yo lo multiplico por kilo, va a quedar kilo por metro sobre segundo cuadrado, que es newton por metro, que es joule. Por segundo, la unidad de potencia. Igual de lo que habíamos visto recién. Lo importante es que nos vamos manejando con la idea de que estos términos no son de distintas unidades. No estamos sumando términos incongruentes, inconmensurables. Al contrario, son términos conmensurables de igual unidades, de iguales dimensiones, ¿no? Cuya... Entonces, profe, disculpen, la M con el Sí. puntito sería flujo másico. Sí, señor, flujo másico, eso estoy tratando de hacerlo entender. Y el flujo másico está dado por el producto de la densidad por el caudal. El caudal está definido por el producto de la velocidad que circula en esa partícula, de ese flujo, de ese fluido, a través de una sección perpendicular, porque si no es perpendicular la sección, es otra la historia, ¿no? Pero bueno, pongamos que sea perpendicular a la sección, me va a determinar un caudal, que sería una V larga con puntito. Algunos libros lo expresan como Q con puntito. Nosotros no queremos expresar Q con puntito porque la dejamos a la Q mayúscula para el calor, ¿verdad? Y le damos acá una V larga muy particular, perdón, una V corta muy particular con un puntito, que es el flujo total másico, ¿sí? Pero si no, queda expresado como kilos por segundo, que es el flujo másico, y allí aparece la M minúscula, kilos por segundo. ¿Se entiende, chicos? ¿Han logrado entender? Ahora es cuando extraño la pizarra. O me gustaría tener una de esas tablets con un graffiti, con un lapicito que están arriba de los 155.000 pesos. Así que miren que estamos lejos de alcanzarla todavía, ¿eh? Aguántenme, si no tendría conectada la tablet como hacen la mayoría de los posgrados ahora, dibujándole la ecuación y todos felices y contentos, o una cámara más cerca de la pizarra para que me puedan ver desarrollando, o todos vacunados y en la UTN, en la gran pizarra que tenemos, expresándole lo que le quiero transmitir. Pero lo ideal es que ustedes me hayan entendido. ¿Me han entendido? ¿No se me durmieron? Sí, No profe. lo veo yo. Sí, Háganme profe. un ruidito. Ahí está. Bueno, pero me entendieron, ¿cierto? Estamos hablando de una energía mecánica, entonces, resumiendo, en un sistema cerrado, en el cual no tengo flujo de movimiento por unidad de masa a través de una sección, y de un flujo abierto, en el cual se expresa a través de flujo másico. Por eso tiene la masa con un puntito. Bien.
Ese cambio de energía mecánica en un fluido durante un flujo incompresible, eso es otra de las alternativas que se puede dar, que el flujo sea compresible. ¿Qué quiere decir que sea compresible? Que va a variar por la presión. Pero en este caso, consideramos que es incompresible, que la mayoría de los fluidos en los que los dispositivos se utilizan con normalidad. Hay algunos fluidos que son compresibles, como los gases producto de la combustión en un reactor, en una turbina de avión, por ejemplo. Bueno, pero allí ya hay que hacer otras consideraciones que lo veríamos el año que viene en ese tipo de equipos particularmente. Pero para plantear una ecuación general de la energía mecánica para flujos incompresibles es la que yo le estoy presentando. La variación de la presión dividida en la densidad, que sería lo mismo, el producto de la variación de presión por el volumen específico, más la variación de la velocidad 2 al cuadrado, que sería la diferencia entre la velocidad en sección 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2, y más el producto de la gravedad por la diferencia de cota. ¿Sí? Eso sería en el caso general de la ecuación de energía mecánica. Y si tengo en cuenta un fluido que está moviéndose a través de un conducto o un río, por ejemplo, vamos a ver, en un equipo convencional cualquiera, la gravedad, digo, la altura y la gravedad constante, bueno, pero la altura es cero, una turbina, un compresor, un ventilador, entonces este es cero. Pero si estamos hablando en un flujo, por ejemplo, un chorro de agua que caiga sobre una turbina, y ya tengo que considerar, porque trae una determinada energía en el segundo, por eso lo multiplico por el flujo másico, que es potencia, kilovatios, que es también una de las formas de expresión de la ecuación general de la energía mecánica. Profe, Diga. en el caso de que dijo de un chorro de agua que cae, no habría variación de la presión, ¿no? No, es decir, tendríamos que analizar a qué le llamas presión, pero sí, debería, hay, de hecho hay. Pero bueno, Sí, en el análisis general que hacen sería variación de la velocidad y de la altura, nomás, ¿no? y la altura, Sin- sí, pero también habría una variación de presión. Pero bueno, ya es hilar muy fino, ¿no? Pero en general se lo considera más o menos lo mismo. Y para fluidos es incompresible, ¿no? Ah, bien, Y profe. no te olvides que la presión es fuerza sobre área. Y esa fuerza con que sale el chorro es siempre la misma, que teóricamente la misma con que llega el dispositivo, la variación tendería a cero. Pero como hay una diferencia de altura, ya depende de la altura, el peso, la altura con respecto a la gravedad y la cantidad de movimiento, hay que hacer un estudio mucho más fino. Pero sí, se consideran esos casos, queda en función directamente de la velocidad y de la cota. En ese caso, tendería a cero la variación de presión. ¿Sí? Mientras Bien, que lo profe. otro, le tengo que poner una bomba para que tengan una idea. Al ponerle yo una bomba, por ejemplo, yo quiero bombear agua al tanque. La gravedad es la misma y la altura con respecto a los cálculos que van a estar viendo, 3 metros, 4 metros es insignificante, ¿verdad? También se considera cero. En cambio, si estoy haciendo caer un gran chorro de agua, la variación, como decíamos, que puede influir, tiende a cero y queda en función de la velocidad y la altura, que es la potencia que yo podría llegar a transformar luego en energía eléctrica en las turbinas que produce el movimiento en los chorros de agua. Chicos, me han hecho hablar toda la tarde y no hemos avanzado del título todavía. Vamos a la transferencia de energía ahora por trabajo. Ese trabajo, que es una de las formas que está relacionada a los distintos sistemas, en la energía mecánica actúa una fuerza exterior para que pueda moverse a lo largo de la distancia. En una determinada dirección me va a dar un determinado trabajo, ¿verdad?
Ahora, por ejemplo, un pistón que asciende a través de un eje giratorio, que lo hace andar a través de un sistema de polea y un cable, que cruzan la frontera del sistema, está relacionado con trabajo. A ver, la fuerza que hace el sistema para tensar esa correíta que a través de las poleas puede levantar un peso, que pasa la frontera del sistema, entonces el sistema está realizando trabajo. Pero si la frontera está dentro de esa poleita con esa pesa, ¿hace trabajo el sistema? Vamos de nuevo. Yo tengo un pistón que está dentro de un cilindro y adentro tengo gas. El cilindro está, mejor dicho, el pistón está enganchado con una serie de polea a través de un cable que puede levantar un peso. Yo trazo la frontera de mi sistema como si fuese el cilindro con el pistón. El cable atraviesa la frontera de mi sistema y está levantando la pesa. ¿Hace trabajo ese sistema? No, el trabajo no vendría del cable que está tirando al pistón. Pero si yo, claro. Entonces, ¿quién hace trabajo? La parte exterior, o sea, no el sistema. Bueno, ahora, el gas que está en el pistón, hago el vacío. ¿Quién hace trabajo? Miren qué importante. Gas. ¿Me entienden la pregunta? No, La masa de aire actuaría sobre el pistón comprimiendo el sistema que está vacío, ¿verdad? Entonces, en ese caso, subiría la pesa en lugar de bajar. ¿Se entiende? Miren qué importante. ¿Quién hace trabajo sobre quién? Si el sistema o sobre el sistema. ¿Y cómo es con respecto al calor si yo le doy o le quito calor? Si yo a esa masa de gas le doy calor, se va a expandir, ¿verdad? Si se expande, ¿qué va a pasar? Lo va a levantar al pistón. Va a haber una diferencia de volumen. Por lo tanto, va a haber un trabajo. Si yo al gas le quito calor, el pistón por su propio peso va a comprimir el sistema que está en vacío. Entonces el trabajo iría hacia adentro, sobre el sistema. Es muy importante el sistema de frontera que nosotros pongamos. ¿Y quién desarrolla trabajo? Puede ser un trabajo sobre el sistema y un trabajo que el sistema haga, ¿sí? Entonces, el trabajo realizado durante un proceso entre 1 y 2 se puede denotar así como W12 y es o solo W, ¿cierto? Y si lo divido en la masa del sistema, queda trabajo por unidad de masa, que sería kilojoule por cada kilogramo. El trabajo realizado en el tiempo, como habíamos visto recién, es potencia. Por lo tanto, quedan vatios o kilovatios. Es muy importante que el trabajo que haga un sistema sea considerado y donde planteemos nosotros la frontera. Puede ser un trabajo mecánico que realiza el sistema o puede ser un trabajo mecánico que se le realiza al sistema, ¿sí? Son los dos ejemplos de que le puse si yo lo expando o comprimo el gas quitándole o dándole calor. Ya vamos a hablar del calor también, ¿eh? Es decir, el trabajo, aquel que una determinada fuerza actúa en una determinada distancia, puede ser del sistema o puede ser sobre el sistema, ¿sí? Generalmente se expresa en kilojoule por kilogramo, teniendo en cuenta la masa del sistema. Y si tengo en cuenta el tiempo, lo pasamos a considerar como si fuese potencia.
¿Me entendieron? La transferencia de energía por trabajo se realiza a través de la frontera. Por eso es muy importante considerar la frontera del sistema que está en estudio. Siempre ustedes, cuando vayan a hacer un estudio termodinámico de un determinado sistema, tienen que establecer con anterioridad cuál va a ser verdaderamente la frontera del sistema. Si yo acá hubiese puesto la frontera teniendo en cuenta el peso, incluyéndolo al peso, ¿hace trabajo? El peso, por ejemplo, del pistón, no supongamos un peso externo para no complicarle la vida. Pero si yo la frontera lo dibujo adentro, imagínense un pistoncito dibujando la frontera adentro, sin tener en cuenta el pistón. El cilindrito, digo, perdón. El cilindrito sin tener en cuenta el pistón. Y luego dibujan la frontera teniendo en cuenta el pistón. Van a ver que la frontera va a delimitar quién pasa a quién. El peso del pistón fuera de la frontera va a atravesar la frontera y va a hacer trabajo sobre el sistema. Pero si yo a la frontera lo coloco teniendo en cuenta o incluyéndolo al pistón, el pistón se va a caer dentro de la misma frontera. ¿Va a hacer trabajo en ese caso el sistema? Ahí no estaría haciendo trabajo el aire que hace bajar el pistón. Sí, pero va a estar dentro de la misma frontera. ¿Me entiendes? Porque es importante. Entonces no hay trabajo del sistema hacia el externo. Exactamente, porque vos el sistema lo consideraste al cilindro con el gas y el pistón. Allí no hay trabajo porque no atraviesa la frontera del sistema. En cambio, si tú tomas la frontera del sistema, el interior del cilindro, que sería el gas, propiamente dicho, el pistón con su peso va a ser, o el gas lo va a levantar al pistón. Va a atravesar la frontera, ¿verdad? Entonces ahí va a haber trabajo desde el sistema hacia el exterior o del exterior hacia el Exactamente. sistema. Ahora, Profe. coloca la frontera incluyéndolo al pistón. ¿Hay trabajo del sistema gas-pistón? Disculpe, profe, ¿cómo la pregunta de nuevo? Se me corta un... Que coloque la frontera incluyendo al pistón y no al gas solamente. ¿Traspasa algún esfuerzo la frontera del sistema? No, No. no el trabajo nada más adentro de la frontera. Claro, entonces el trabajo tiene que ser considerado teniendo en cuenta fronteras hacia afuera, ya sea que ingrese o que salga. ¿Se entiende, chicos? Por eso es muy importante en los sistemas termodinámicos dónde establecer la frontera para poder, o los límites del sistema para poder estudiar en particular el trabajo que se puede desarrollar. Por último, vemos la convención del signo, que ya estamos terminando la clase, y haciéndole hincapié en lo que acabo de decirle, se toma, fíjense ustedes, el calor y el trabajo. Veamos el trabajo primero. El trabajo que ingresa hacia un sistema como negativo, o el trabajo hecho sobre el sistema como negativo, y el trabajo hecho por el sistema como positivo. ¿Sí? Trabajo. Ahora, el calor también es una cantidad considerada direccional y se considera que un trabajo, bueno, un calor va a ser positivo cuando ingresa al sistema y negativo cuando sale. Lo vemos en la próxima clase, pero quédense con la idea esta, que cuando miren la frontera del sistema, es la línea de punto, ¿sí? Entonces, si esa línea de punto traspasa el trabajo, la frontera, es trabajo del sistema hacia afuera, hacia el medio, positivo.
si el trabajo ingresa al sistema a través de la línea de puntos, es trabajo sobre el sistema, negativo. Y el calor es a la inversa. El calor que ingresa se considera positivo. ¿Por qué? Porque positivamente el sistema lo puede utilizar para hacer trabajo. Miren cómo lo definieron, ¿no? Está bien, es una lógica. Y si el Profe, trabajo... Sí, no sé si vio que en la mayoría de los libros de física 1, por ejemplo, hace la convención de los signos totalmente al revés. no me digas de física. Lo de física 1 creo que sí. Está al revés la convención del signo del trabajo, por ejemplo. El que realiza el sistema sobre el ambiente es positivo y negativo cuando es ¿Cómo, del... cuál libro? Y bueno, vamos a ver un libro de física, lo veamos para la próxima clase. Creo que En lo vi el CIES creo que se... sí, en el Serway, en el Sears. Ajá. Yo tengo el Feynman y tengo el Rennie. Por ejemplo, vio que en el Sengel sale el análisis del trabajo, que es P por dB, en integral, Ajá. y lo toma negativo en los libros de física 1 y creo que acá era positivo. No sé por qué están al revés. Da Y lo bueno, mismo, porque pero... es una convención, es una convención de signos. En la convención de signos mundial se tomó Sí, así. sí. Por eso le digo que están al revés Pero las me convenciones. llama la atención porque la termodinámica es parte de la física. Ya lo voy a revisar, voy a ver yo tengo el Rennie, tengo el Feynman, el Sears también lo tengo, ya lo voy a revisar. Pero creo que tengo el Sears-Zemansky yo. ¿Cuál es igual Sears solo? Ya lo voy a revisar, es una muy Eh, buena. yo creo que lo vi en Una el pa- Serway. Cierce más que el que... el Sears-Zemansky. Bueno, está como reto para que lo veamos en la clase que viene, ¿eh? ¿Les parece? Profe, Sí. en ese caso que plantea el compañero no es relativo, o sea, no está en función de dónde se para, si se para en el sistema o si se separa de No, su... desde luego que sí. Por eso yo les transformé ese sistema en líneas de punto como la frontera. Sí, sí, desde luego que sí. Sí, sí, pero debería de ser más o menos acorde. La termodinámica lo toma esto, ¿no? Pero como la termodinámica es parte de la física, debería ser más o menos coherente entre los dos. Eso es lo que quiero decir. Pero puede, sí, Tenía, depende de es una convención. En la convención de signo termodinámica es esto. y tenía una Claro, explicación, incluso creo, por qué lo tomaba positivo y negativo. Y Cuando bueno, lo lo hacía el veamos. sistema y lo... Te la reto a que nos explique la termodinámica, clase que viene. ¿Cómo es tu nombre? Te anoto, che. Me parece buena idea. ¿Cómo te llamas? Uy, ya ligué yo, profe. ya está Campos, fichado Jorge. porque Sí. Campo Jorge nos va a explicar la clase que viene por qué en física es así. Bueno, O profe, puede, yo pero también lo voy a leer, vamos no por voy el a 10, leer. ¿eh? No, para, por el día en ese tema, sí, en ese tema, pero es de física, no es de termodinámica. Vas a tener un día en física. Por supuesto, Campo. Bueno, profe, Bueno, la profe. conclusión. termodinámica lo analiza Sí, creo, ¿no? Como lo veo yo, creo que lo analiza del lado del sistema. por supuesto, por eso te puse la frontera del sistema. Sí, sí, lo vio desde el punto de vista del sistema. Claro, Léanlo y creo, no creo sé. que eso puede ser porque en la física lo analiza más desde el gas, como lo que No, hace no, el no, gas y no, no no, tanto no el me sistema. suponga, no, vaya, estudie y explíquenos en la clase No, que viene. sí, sí, se lo voy a explicar, Eva. Ah, bueno. Y eso, ¿y qué Si pasa es si que yo lo le... entiendo. No importa, lo vamos a entender a golpe todo, ya vas a ver. Bueno, en conclusión, ¿no? Ya empezamos con la bolilla número 4, hablamos de las principales formas de energía de los sistemas, hablamos del trabajo, de su convención de signo, y en la clase que viene seguiremos de otra de las maneras tradicionales de la energía, que es el calor, y también la forma de la convención del signo y los distintos tipos de trabajo. ¿Sí? Vamos a ver también los trabajos que se pueden hacer en un eje, trabajo de resorte, trabajo eléctrico, trabajo de fronteras móviles, expansión, compresión y demás. Estoy sobre la hora, ya debe andar, ¿quién es el que sabe andar esta hora? Don Claudio Carán. No está. Bueno, no los dejo tan cansados, pero los dejo con la intriga para que veamos cómo varía la energía en los sistemas y en este caso la convención de signos, ¿no?
Alguien que no le puse presente y vino antes. Ah, mi después. profe, yo entré unos minutitos después de que tú me hablaste. Entró unos minutitos muy después. Sí, sí, ahí, justo ahí. ¿Cómo es tu nombre? Palacio Farfán. Palacio Farfán, que tiene varias atachadas, todas Estamos, tachadas. estamos jodidos, ¿eh? Estamos al límite entonces. Yo creo que sí. Qué lástima que no se puede Dávalos Matías. conocer. Ya se fue. ¿Quién más? Perdón. Dávalos Matías. Dávalos, Matías. Oh, otro. Carvajal. Matías. Sos de siesta larga, Matías. Buenas tardes, profe, y criado Agustín. Otro más de los dormilones. A ver.